¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, bien. Encantada de estar aquí. Bienvenida al podcast de Asturias Power. Llevábamos tiempo hablando, comentando, a ver si cuadraba, bien fuera en remoto o bien fuera presencial. Y oye, está bien que estés aquí en el WAX compartiendo espacio conmigo, mirándonos a los ojos, que siempre mola más hacer esas grabaciones. Así que muchas gracias, Silvia. Encantada, me encanta esto y me encanta estar aquí. ¿De dónde es Silvia? De Oviedo. ¿De Oviedo capital? Oviedo capital. ¿De siempre? ¿O allegada como yo? Porque yo llegué a Oviedo con 16, 17 años. 16, yo creo, sí, 16. Yo nací en Oviedo en el hospital, allí en el Cristo. Y allí nací, fui al colegio y crecí. Muy bien. Seguiremos hablando después de dónde estudiaste y qué pasos fuiste dando. Oye, ¿sitio preferido de Asturias? Pues mira, tengo dos. Te comentaba antes que me compré una casa ahora nos compramos una casa ahora en Asturias. Y es ahí en Belmonte de Pría. Y me encanta, nos encanta. Pues ahora diría, es un sitio, es un lugar de paz, un lugar de familia, de nuestro y precioso. Entonces eso seguro que es un sitio favorito de Asturias ahora mismo. ¿Y os costó encontrar un espacio? Porque bueno, ahora comentaremos, llevas muchos años fuera de Asturias, pero ¿os costó encontrar un sitio? Llevo 5 o 6 años buscando. Uh-huh. Sí. Porque lógicamente no es la única que busca. Hay mucha gente buscando por esas zonas además. Llevo 5 o 6 años buscando y viendo cómo suben los precios y bueno, pero al final encontramos la casa, así que estamos ahora felices allí. Muy bien. Sí. ¿Y qué otro sitio era el siguiente? El siguiente es la cocina de casa de mis padres. Aparte sí que cambió desde que éramos pequeños, pero es como un espacio donde pasamos muchos momentos, buenos, malos, regulares, pero muchos buenos, y allí pues es casa. No sé si conoces a Ana Elena Rivera, ¿te suena? Una escritora española. Sí. Que es de Oviedo. Ana, yo creo que hablé con ella muy al principio del podcast, no me acuerdo ahora si fue la primera o segunda temporada. Yo me he leído todas sus novelas, porque además es súper, escribe muy bien. Me gusta mucho la saga que tenía de esta chica que era investigadora. Ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, me acordaré. Y da mucha importancia a las cocinas. En las novelas, siempre la cocina, esa parte del hogar, de la familia, siempre está también muy, muy presente, ¿no? Gracias Sebastián se llamaba la investigadora, que no me acordaba ahora. Que da mucha importancia a las cocinas. Y eso que acabas de decir, a mí me retrotrae a la cocina de mi abuela, de Carbón, del pueblo, de mi abuela materna, de Carmina. De Carmen, que tenía la cocina en el pueblo, una cocina muy humilde, una casa muy humilde, de campo, de donde se crió mi madre y sus otros 3 hermanos, que además se quedaron viudos, huérfanos de padre y ella viuda de marido, lógicamente, muy jóvenes, y tuvieron que sacar a esa familia adelante, ¿no? En una época que tampoco era muy, muy fácil, ¿no? Y con pocos medios, pero bueno, bien que hayas traído ese espacio, porque no es habitual, o sea, tener un espacio preferido que es la cocina de la familia, ¿no? No es habitual que alguien te diga eso. ¿Comida preferida de Asturias? Comida favorita de Asturias, pues... Bueno, comida favorita de Asturias no, perdón, en general, no tiene que ser de Asturias. A mí me encanta todo lo que tenga arroz. O sea, los arroces me encantan. Y entonces podría estar todos los días comiendo arroz. Entonces, me encanta un plato muy fácil, el arroz a la cubana, el arroz con huevo y tomate. Ay, me encanta, ese me encanta. Me encanta el arroz. Y un poco de chorizo, luego y eso ya estamos. Ese me gusta mucho. Ese es un recurrente que hago yo cuando no tengo mucho... cuando tengo que hacer algo rápido y no tengo mucho tiempo... Hombre, seguramente si me da mi madre el arroz en blanco, mejor, porque suele estar muy buena y es más fácil que la tenga que hacer yo, ¿no? Pero sí es verdad que a mí es un plato... A mí todos los arroces también me encantan. Me gusta mucho el arroz blanco, por ejemplo, con almejas y alcachofas. Pero como tú dices, todo el arroz. Sí. Y después, bueno, ahora se me caen las lágrimas con un pulpo a la gallega... con unos chipirones, un cachopo, desde que marché, vamos, y antes también, pero ahora más todavía. ¿Qué es lo que más comes en Alemania? ¿Qué se come así? ¿El plato que más te gusta alemán cuál es?
Bueno, no digas ahora que ninguno. Vamos a buscar uno que esté... El plato que más me gusta alemán es complicado, no te creas, porque es que tiene muchos salchicha, pero no es lo que más me gusta. Después, bueno, hay una sopa que hace mi suegra, que se llama la sopa de boda, que es pues una sopa en la que se le echa todo, y también con espárragos y con carne y con queso y tal, y pues eso sería, bueno, digo, desde el norte de Alemania, pero es muy conocida, Hochzeitssuppe se llama. Y si no, es que el codillo es muy típico, pero no diría que es mi comida favorita alemana. Bueno, dejémoslo ahí. Ensaladas. Bien aderezadas, ¿no? Bien aderezadas. Oye, música, ¿qué música te gusta? Pues yo en música me quedé en mi juventud. Y me quedé con U2, crecí con Oasis, con Amaral, de aquella, vamos, con aquella. Y ahora pues escucho mucho la música que escuchan mis hijas, que es para mi gusto horrible. Pero bueno, Joaquín Sabina, por ejemplo, me encanta. Y eso, ahora escucho también alguna música alemana. Ajá. Pero cuando estoy yo cocinando ahí en casa y me pongo música, tengo mi momento, me pongo música de cuando yo crecí, de los grupos que más o menos que dije, vamos, soy poco innovadora ahora en música española también. Bueno, yo ahí también soy bastante iconoclasta, me gusta de todo. Yo creo que es también en función del momento que tengas, ¿no? Del estado de ánimo en el que estés. Sí. Pero yo puedo escucharte desde música clásica, porque me gusta la música clásica. De hecho, de pequeño estudié música, pero es algo que me gusta la cuerda, me gusta el viento, me gusta la ópera. No es que sea un gran amante de ese tipo de música, pero me gusta. Y después puedo escucharte cualquier cosa. Estoy contigo que la música, por lo menos la que se escucha en España ahora, algunas letras tendrían que estar prohibidas para la edad en la que se escuchan. Sí, me parece a mí también. Porque son como muy, muy violentas y muy explícitas. Es decir, al final te están prohibiendo ver ciertas escenas en la televisión, pero hay escenas que entran por los oídos que tú también te puedes imaginar, lógicamente, y son muy fuertes. Y a veces Marta me mira así de refilón, riéndose, ¿no? Y digo yo, Marta, te tendría que cortar la radio para que escuches esta canción, ¿no? Pero bueno. A mí también, pero también en Alemania, me parecen muy agresivas también las letras de las canciones que escuchan mis hijas también en alemán. Hay veces que me asusto y bueno, la verdad ya te digo, en España no escucho ahora mucha nueva, pero bueno, parecido es. Entonces. Sí, yo creo que será una tendencia generalizada, ¿no? Oye, algo que no hayas hecho que te gustaría hacer. Bueno, muchísimas cosas. Pero mira, una cosa que no hice y que me habría gustado hacer, y no sé si lo voy a hacer, es tener mi propio negocio. Siempre fui una de, esto es una idea, y esto hay que hacerlo, y esto tal. Y siempre me faltó. Bueno, algo. ¿Y en qué? ¿Sabes en qué? ¿O no? ¿O sería hacer algo, pero no tienes claro en qué te gustaría tener tu negocio? Tuve 50.000 ideas en los últimos años. O sea, desde gardening, por ejemplo, pero siempre con algo de técnica, ¿no? Pero, nunca, hasta cosas de aplicaciones y tal, pero nunca, eso, siempre ideas y decir, pues sí, esto tal, pero nunca lo llevé a cabo, nunca. Vale. Pero es una espinita casi que tengo ahí. Me acuerdo después de preguntarte, cuando entremos en tu trayectoria, a ver si me acuerdo de preguntarte sobre algo que tiene que ver con esto, que es el intraemprendimiento dentro de una compañía. No sé si... Acuérdate de que hablemos de esto después. Vale, pues digamos, son estas preguntas así sencillas para poner un poco a la gente en contexto, ¿no? ¿Y qué recuerdos tiene Silvia de Oviedo? De tu infancia, de cuando eras peque, ¿en qué colegio estudiaste? ¿Cómo fuiste creciendo y pasando años en Vetusta? Pues yo tengo muy buenos recuerdos. Yo fui al colegio en la Gesta. Ajá. A la Gesta 2. Un histórico de la Escuela Pública de Oviedo. Sí. Además muy bien situado, cerca del Carlos Tartiere. Sí, del antiguo Carlos Tartiere. Pues sí, aparte mis padres viven todavía allí cerca y pues eso, caminando 5 minutos hasta allí. Tengo 2 hermanos. Pues mis recuerdos al colegio, pues saliendo de casa rápidamente porque llegábamos tarde. ¿Viven en Asturias tus hermanos? No, o también...
Mi hermana también vive en Múnich y mi hermano en Holanda. Ostras, o sea que salimos los tres. Los tres salisteis, sí. Qué generación, ¿eh? Sí. Bueno, qué generaciones desperdigadas por España y por el mundo, O sea, que creciste en la Gesta y bien. Crecí en la Gesta, tengo amigas, muchas de algunas de mis amigas ahora, de mis amigas más íntimas, eran de aquella época todavía, y bueno, mi entorno fue creciendo. Cuando fui después en instituto, pues ese grupo se fue haciendo más grande, pero bueno, tengo todavía muchas, unas amigas de aquella época todavía. ¿Conoces el street? Sí, claro. Vale. Claro. Yo creo que es uno de mis sitios preferidos de Oviedo, el street. Bueno, para el que no lo sepa, es una hamburguesería mítica que está justo por detrás de... El centro cívico, ahí donde los juzgados. Sí, entre los juzgados, el centro cívico, de la Avenida Galicia, de la Plaza de América en Oviedo, ahí detrás de la iglesia, ¿no? Es un sitio, ¿cómo se llama? Ramiro. ¿Te acuerdas de Ramiro, el dueño? No, ya. ¿No te acuerdas de él? Ramiro, así, él un poco... Bueno, yo siempre lo conocí canoso, a Ramiro, y ahora lo lleva el hijo de Ramiro. Ramiro murió hace unos cuantos años, no muchos, pero murió hace unos años, y ahora lo lleva el hijo, que creo que se llama, yo creo que lo llamamos Richard, pero no estoy seguro ahora mismo del nombre. Bueno, o sea, que creciste en la Gesta. ¿En la Gesta se estudiaba bachiller también o no? ¿O después ya pasabas a...? Estuve hasta octavo en la Gesta y después a tercero de la ESO fui al Aramo. O sea, que tú ya te tocó, no eres de los de COU, ¿no? Tú ya eres un poco más joven. Fui de los primeros de la ESO y del bachillerato, de primero y segundo de bachillerato, sí. ¿Y fuiste al Instituto Aramo? Aramo, que está ahí al lado, otro histórico. Muy cerca del street también. Sí, y además siempre fue un instituto con mucho nivel, ¿no? O sea, que era exigente. ¿Tenía nocturno también el Aramo? Me parece que sí. Yo creo que tenía diurno y nocturno, pero siempre fue un instituto duro. Fue duro, había de todo, pero... Bueno, pero o sea, yo me recuerdo de tener amigos que estudiaban bien, que iban a ese instituto y que había, no sé si lo típico, la física, la química, las matemáticas. Yo creo sí, Arís, la profesora más temida, yo creo, de aquella de matemáticas, que yo la tuve y me encantó, vamos, una profesora dura, pero a mí me inspiró también. Cuando a mi carrera, pues seguro que tuvo influencia, porque bueno, me gustaba cómo explicaba las cosas, y aunque era tachada muy de exigente, pues aún así a mí me parecía cercana, de alguna manera. Al final, la exigencia, ¿no? Y la constancia o el esfuerzo, ¿no? Algo que a veces hoy en día parece que cuesta transmitirlo, ¿no? A veces, o que no se valora, que parece que las cosas caen así como por azar, ¿no? Y ala, venga, el éxito llega ahí. Yo creo que también cuando uno quiere, las cosas lógicamente cuestan, y si pones el nivel, exiges cierto nivel, la gente lógicamente tiene que adaptarse también a ese nivel. Y si eres un profesor o profesora, lo que sea en la vida, pues también encuentras seguro aquellos alumnos que se adaptan a esa exigencia y que disfrutan, no con la exigencia, sino disfrutan de estudiar, del aprendizaje, y lo valoran, ¿no? Como tú estás haciendo. Yo creo que el hecho del mentor o del guía, ¿no? En una carrera, en ámbito académico, yo creo que es súper importante, ¿no? No siempre se encuentra, pero cuando lo encuentras o cuando tienes a alguien que te incita, ¿no? Yo creo que también es un momento inspirador para ti en este caso, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y qué te gustaba? O sea, porque la gente después entraste en la Universidad de Oviedo en ingeniería, pero ¿qué inquietudes tenías de joven? Más allá del propio estudio, de las materias, ¿tenías inquietudes más allá de ese estudio? Yo qué sé, te comentábamos antes, o ahora cuando estábamos hablando, yo hice mis pinitos en música, ¿no? No sé si tenías actividades extraescolares que te gustaran o... Pues mira, sí, a mí me encantaba el baloncesto. ¿Ah? Sí. Bien, el deporte, ahí está. Empecé deporte, sí, de aparte desde pequeña. Mis padres al principio, me parece que en el colegio me habían apuntado a ballet, y un momento que dije, no, por favor, mira, en la Gesta 1 ofrecen baloncesto, porfa, puedo apuntarme. ¿Y tenías amigas que tiraban un poco también por ahí? Me apunté con una amiga, con mi amiga Lucy, que con ella fue con la que hice casi todo durante mi infancia y mi juventud también mucho tiempo. Y nos apuntamos las dos, y así también por baloncesto pues conocimos a otras amigas que forman parte ahora del grupo de mis amigas más íntimas que tengo allí de Oviedo. Pero sí, baloncesto, y eso me acompañó, bueno, me acompaña ahora todavía,
Me acompañó toda la vida, lo dejé un tiempo cuando tuve las niñas y ahora sigo... O sea, que estás jugando al baloncesto ahora. Ahora sigo, qué bueno. sí, volví. En Alemania. Volví, sí. ¿Y qué hay? ¿Equipos senior o cómo es? Yo, por ejemplo, jugaba al hockey, hockey hierba, en el Grupo Cultural Covadonga, porque empezó Marta, mi hija, a jugar. Yo nunca había hecho hockey, porque también es un deporte que no se practica mucho, ¿no? Que es un deporte minoritario. Y nosotros tenemos equipo de papis y hay equipo de mamis, ¿no? Y tenemos nuestras ligas y salimos a jugar por ahí. En vuestro caso, ¿cómo es? ¿Un club normal que tiene una sección de veteranos, por decirlo de alguna manera? Sí, es un club normal y hay equipos de niños pequeños y hay un equipo de veteranos, de seniors. Hay uno de seniors más jóvenes que ya luchan por quedar mejor en la liga y están en una liga superior, y después hay un senior después de veteranos que vamos a entrar una vez a la semana, que la mayor parte unos no pueden porque los niños están malos o porque no se con el trabajo, y entonces como se puede y jugamos los fines de semana, intentamos ganar. Sí que queremos ganar, pero bueno, es de otra manera. Y sí, muy contenta. Ya tampoco llevo mucho, pero un poco más de un año, desde que volví otra vez ahí a jugar al baloncesto y me encanta. Y ahora también empecé incluso a entrenar al equipo de mi hija pequeña. O sea que ya te digo, el baloncesto me acompaña toda la vida y ¿Juegan en me el encanta. mismo club? En otro, porque en el club donde yo juego, donde ellas juegan, no hay equipo de senior del que te dije. Entonces fue por ellas por el que, bueno, con la madre de una de las niñas que juega con mi hija, pues juega en este equipo, y pues hablando con ella fue por lo que me comentó que me podía unir. Yo creo que, fíjate que el deporte para mí también ha formado siempre parte de mi vida y ha sido, te lo decía antes, que ese momento en el que tienes que entrar en un colegio en el que no conoces a nadie y lógicamente te cuesta porque son etapas de cambio, pues donde tienes una cierta edad y no conoces a nadie, y el deporte para mí siempre ha sido también una manera de socializar, ¿no? De entrar más rápido en un grupo cuando no eres... cuando no tienes amigos en esa localidad, ¿no? Y siempre me ha ayudado. Lógicamente también se me daba bien y también eso ayudaba, ¿no? El hecho de que destacaras un poco primero en el atletismo y después en el fútbol. Por ejemplo, el baloncesto nunca se me dio bien. Nunca fui un gran jugador de baloncesto porque no. Fíjate que me gustaba mucho verlo, pero después cuando me ponía con la bola, con la pelota, a botarla y encestar y tal, no era yo muy ducho en la canasta. O sea, que el deporte siempre ha estado presente. Siempre. Sobre todo el baloncesto, bueno, sí. Ahora hago otros también, pero bueno, sobre todo el baloncesto. Pero bueno, de aquí ya también mis padres pues nos apuntaron a inglés desde pequeños para prepararnos para el mundo después. Después también toca el violín. Ajá. O sea, que estudiaste música. Bueno, sí, pero vamos, horrible. Ostras, es que el violín, ojito, el violín es un instrumento muy complicado. Sí, yo todavía, no sé cómo mis padres aguantaban cuando yo practicaba, y incluso me animaban a practicar y nunca llegué a tocar bien el violín. ¿Y tus hermanos también han practicado música? ¿Han hecho alguno de ellos? Mi hermana incluso fue al conservatorio, porque yo fui a academia, al Real Musical de aquella. Mi hermana fue al conservatorio y tocó el piano, todavía lo toca algo, y mi hermano no. Mi hermano era menos musical. O sea que bien, o sea, yo creo que todas esas facetas a mí por lo menos siempre me han ayudado también a la hora de hacer cosas, ¿no? El hecho, yo creo que también de tener esa mentalidad un poco más abierta, de tener otras cosas que hacer, ¿no? Yo me acuerdo cuando jugaba al fútbol se leían pocos libros, por decirlo de alguna manera, cuando nos íbamos de viaje. Mira que pasábamos horas, se jugaba más a las cartas y a estas cosas. Yo nunca he sido mucho de cartas y sí me gustaba leer o escuchar música, pero he leído bastante en los viajes porque aprovechabas. Además, yo no era de dormir, no, dormía muy mal en el autobús, que hicimos muchos kilómetros en autobús por toda España, pero sí eran momentos también de lectura o de cubrir otras inquietudes que tenías, ¿no? ¿Ingeniería? ¿Por qué ingeniería? Buena pregunta. Pues... Porque te ha marcado toda tu vida, o sea, hasta ahora mismo. Sí. Pues mira, yo te digo, yo quería ser médico desde pequeña. Me preguntaban y yo quería... ¿Tenías antecedentes en la familia o algo? No. Pero yo quería ser médico, yo quería ayudar a la gente, yo quería investigar y bueno, avanzar, ¿no? Que avanzase en la medicina y eso, y tener trato con los pacientes y todo eso. Yo quería ser médico. Y después me fui haciendo mayor y, bueno, y por otros motivos pragmáticos,
porque después empecé a contar medicina, cuántos años son, y después tienes que hacer el MIR, y después tal, y digo y cuando tienes hijos, yo tenía seguro, desde pequeña sabía que quería ser madre y tal, bueno. Y dije yo, mira, pues las matemáticas me dan también muy bien, la física y al final la medicina, digo yo, ingeniería, o sea, medicina es como ingeniería en el cuerpo, ¿no? Al final son todo fluidos que fluyen, son estructuras, son... Y digo yo, pues también un poco también empujada por mi padre también es ingeniero, y mi hermano también estudió ingeniería en Gijón, y dije, pues mira, estudio ingeniería. Y me metí aquí en industriales en Gijón. Buena cantera, además, de ingenieros de todo tipo. Bueno, ingenieros e ingenieras de todo tipo, porque mucha gente de la que ha pasado por aquí han estudiado en la EPI en Gijón y ahora son, no solamente aquí en Asturias, sino a nivel mundial, grandes profesionales, muchas disciplinas y todos también con mucha exigencia, ¿no? Esa exigencia que decíamos antes es una carrera que también os apretaban bastante, ¿no? Sí. No, ya, bueno, y viniendo también del instituto, pues llegas a la universidad. Yo me acuerdo el primer examen que escribí fue de álgebra y lo suspendí. Y yo siempre fui buena estudiante. Me acuerdo aquella vez que después del examen que no me atrevía a decirlo a mis padres, que digo yo que había suspendido el examen. Y cuando mis padres lo descubrieron porque encontraron a la madre de una amiga mía que le dijo, pues mira, las niñas suspendieron el primer examen de álgebra. Y mis padres, ¿qué? No nos dijo nada, Silvia. Nada, mi padre me dijo, Silvia, como con la que el examen que vas a tener que hacer todavía, como no nos digas cuál las que suspendes de aquí, o sea, con la que te espera, pues. y nada, y después tampoco suspendí muchos, algunos sí, pero bueno, este de álgebra me marcó el primero y nada, y después sí exigentes, pero bueno, bien preparados. Tengo muy buenos recuerdos de aquella época. ¿Qué ingeniería estudiaste, Silvia? De electrónica. Ajá. ¿Y disfrutaste la carrera? Sí, disfruté de la carrera. Bueno, disfruté de lo que aprendí, mucho, ya no me acuerdo, mucho no lo... Bueno, lógicamente. Pero como digo, al final no es lo que aprendes, sino es... a mí lo que me proporciona la carrera es el saber que puedo entender, que puedo entender todo, ¿no? Que no quiere decir que lo sepa todo porque se me olvidan las cosas, pero que puedo llegar a entender cosas complejas y me dio seguridad, me da seguridad. Y digo, sí, oye, si de aquella pues supe solucionar aquellos problemas complejos de electromagnetismo, pues este otro problema también lo voy a entender y lo voy a solucionar porque... Si alguien me lo explica bien, si alguien me explica, ¿no?, los factores de manera correcta o me da también algunas pistas, ¿no? Es la habilidad, lo que te da la carrera es la habilidad de poder después solucionar problemas técnicos, ¿no? De saber cómo abordarlos y cómo encontrar una solución. Lógicamente, siempre que hablamos con profesionales que pues, terminas la carrera, uno empieza a pensar qué hacer con su futuro, ¿no? Primeras oportunidades laborales profesionales. En tu caso, hiciste Erasmus, un Erasmus sí, que también te marcó un poco, ¿no? Totalmente, me marcó al 100%. Sí. Pero como uno, cuando está estudiando, como uno, porque no todo el mundo se aventura... Hombre, yo creo que ahora es más habitual. La gente, cuando yo estudiaba hace... con 20 años, 19, el Erasmus era algo un poco más, no sé cómo decirlo, no era tan habitual que la gente fuese fuera de Erasmus. La gente se iba, pero no era tan habitual. Yo creo que ahora la gente ya, casi todos los chicos, chicas pueden o tienen posibilidad de ir, se van y lo disfrutan, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue esa oportunidad? ¿O cómo la viviste? ¿O cómo la aplicaste? ¿O si te costó mucho convencer en casa? No, bueno, yo... Tú dijiste antes que tú habías estado cambiando mucho en tu vida, que habías empezado una nueva vida en muchos sitios o muy sí, a menudo. Yo no, yo nací en Oviedo, crecí en Oviedo y después, bueno, pues fui a estudiar a Gijón, pero yo seguía viviendo en casa de mis padres y yo tenía claro que en cuanto pudiese... Ibas a volar. Y quería no para siempre, no decía yo, desde aquí me quiero marchar y no volver, eso no, pero yo quería vivir cosas diferentes, quería vivir en una ciudad diferente, probar cosas, conocer a gente nueva, ciudades diferentes. Entonces, con el Erasmus pues tienes esa posibilidad en el estudio pues de ir afuera. Y pues de aquella...
a mis padres no me costó convencerlos porque, bueno, es una riqueza, ¿no? Al final, y no es irte de fiesta a algún lado, sino es ir a una universidad y terminar ahí la carrera. Entonces ellos sí que me apoyaron en esto y nada, apliqué, pues mira, pensé, inglés ya sabía, porque mis padres desde principios nos llevaron a clases y se preocuparon de que aprendiésemos inglés. Y había empezado a estudiar alemán y se me daba fatal. Y entonces pensé, mira, o me voy a Alemania y estoy allí, o es que alemán no lo voy a aprender yo desde aquí nunca. Y entonces pues apliqué a Alemania y dentro de Alemania pues las posibilidades que teníamos, pues Múnich fue mi primera opción y por suerte pues fui, pues me dieron una beca para allí, para Múnich, y allí fui y allí sigo. Allí fuiste, pero volviste, ¿no? ¿O ya te quedaste allí? ¿Te quedaste allí? Ya me quedé allí. No fastidies. Sí, Eso no lo sabía. O sea, sí. hiciste y acabaste ahí entonces el... A ver, y volví el proyecto, pero lo hice allí también. O sea, me lo llevaba aquí un profesor, Manés Fernández Cábanas, de aquí de la universidad, que también un profesor que me inspiró también y con el que sigo en contacto. Pero lo hice allí. Sí, y lo traduje al español y lo presenté aquí, pero ya lo escribí en BMW. O sea, yo estuve allí dos semestres, o sea, el último año de carrera en la Universidad de Múnich. Eso fue en el 2005 hasta el 2006, madre. Bueno, hace unos pocos años. Unos pocos años. Y eso, y después dije yo, hay un año, es que un año solo me parece se pasó demasiado rápido. Yo voy a quedarme a hacer el proyecto. Y yo quería BMW. Apliqué a otros también por allí, pero bueno, era siempre plan B y plan C. Uh-huh. ¿Y por qué BMW? ¿Por qué tan rápido? O sea, ¿cómo viste esa oportunidad o cómo surge esa oportunidad para trabajar en BMW? Bueno, oportunidad porque me solicité, porque yo mandé en internet, no conocía a nadie allí tampoco de aquella, entonces pues yo empecé a mirar en internet las ofertas que había y apliqué. ¿Y aplicaste? Sí, apliqué. ¿Cómo puedes haber aplicado en otro país, a otra compañía? Pero bueno, estabas en Alemania y tenías claro que BMW. Totalmente, sí. ¿Y te atraía ya el sector de la automoción? ¿Te gustaba el sector de la automoción? Me gustaba eso. Yo, bueno, de aquella también era cuando estaba Fernando Alonso ganando y tal. Bueno, y yo quería trabajar en Fórmula 1. Aparte, bueno, era joven, no tenía familia, tal. Digo yo, es que ahora o nunca, ¿no? Y digo yo, mira, pues Fórmula 1 es que a mí no me van a coger. Digo, yo no tengo experiencia aquí con desarrollando ni motores ni nada. O sea, digo, yo me voy a meter en BMW y después BMW tiene equipo de Fórmula 1 y después, una vez que estoy dentro de la empresa, pues me cambio a Fórmula 1. Esa era mi estrategia. Bueno, por lo menos es tener un objetivo, ¿no? O sea, vale, si aquí hay posibilidad, ¿no? Voy a meterme ahí dentro, ¿no? Sí, lo primero para meterte, pues digo, yo voy a hacer el proyecto ya allí y después ya una vez que estoy dentro, pues conozco a gente y la probabilidad de que pueda empezar y tal, pues ya es mayor. Y nada, pues estuve 6 meses haciendo ahí el proyecto en la parte de prototipos, o sea, donde se construyen los primeros prototipos de los coches. Y después era al principio de la crisis, que empezó en el 2007 y tal, y bueno, lo mismo, tampoco, no es que ya... empecé a mirar y dije yo, o sea, España no me quería volver, de aquella tampoco, y digo yo, Fórmula 1 es lo que quiero. Y empecé a aplicar pues interna. Y una vez que estás dentro, aunque eres estudiante cuentas como externo, con lo cual no es fácil entrar aún así, pero tuve suerte, apliqué al sitio adecuado, en el momento adecuado y bueno, y empecé allí en la parte de dinámica de vehículos, que era lo que podía tener un enlace después a la parte de Fórmula 1 y bueno, pues ahí empecé. Y para los que no somos duchos en la materia de la automoción, ¿qué es dinámica de vehículos? Ya, es que ya te digo que me cuesta muchísimo. A lo mejor te digo cualquier cosa y te lo estoy diciendo mal. O sea, porque a mí en alemán yo te digo todo, pero en español... Ya te cuesta hablar en castellano. A ver, está el powertrain, es la parte de propulsión, ¿no? Pues y la dinámica es lo que nos llama la dinámica, es todo lo que te da el confort o la estabilidad del coche, ¿no? No lo que te propulsa, sino lo que te ayuda pues a conducir el coche, a que el coche sea estable o que el coche o sea, una suspensión. Confort, por ejemplo, suspensión es parte de eso. También el sistema de estabilidad es parte de eso. Pues que ahora los coches tienen tantas cosas, ¿no? Sí. Porque, vamos,
Sí, sí. Sensores por todos lados, electrónica por todos lados. O sea, de cuando tú empezaste a trabajar en el sector de la automoción ahora. Bueno, ya hay un montón de generaciones de coches que desde aquella, porque ya llevo muchísimos años. Claro. Y bueno, de aquella ya había electrónica, pero bueno, ahora es que los sensores y los eléctricos, los híbridos, todo esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Totalmente. Y las leyes, que muchas de las cosas estas, ahora tengo un coche aquí alquilado que no hace más que hacer ping, 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 y es que yo explico, digo yo, y también con mis padres, digo yo, es que muchas de las cosas son no es porque los fabricantes quieran hacerlo, son por leyes. Claro, es curioso. Hace unos meses, en mayo del año pasado, estuve en San Francisco y nos montamos en un Waymo. No sé si has probado alguna vez. Yo no me subí, no, pero bueno, sí lo conozco. Y claro, te das cuenta, lógicamente es una peculiaridad ir por San Francisco y ver pila de vehículos autónomos que van circulando ya por la ciudad con todos los sensores, la frecuencia. De hecho, nosotros cuando nos quedamos en un hotel y justo enfrente de nuestro hotel era donde estaba uno de los puntos de encuentro de los vehículos, con lo cual era desde donde salían y a donde se recogían para cargarse, ¿no? Y veías el funcionamiento y dices, hostia, es acojonante. Y una vez que te montas dentro de uno, pues que eran Jaguar, los que tienen, por lo menos los Waymo, los que montamos el año pasado en San Francisco, eran Jaguar. Es sorprendente cómo funciona, lo bien que van. Lógicamente tendrán sus componentes de seguridad y cometerán errores, lógicamente, cuando hay una máquina o hay incluso una autogestión humana detrás de esos vehículos, ¿no? Es decir, me imagino que habrá una persona, unas cuantas, controlando que todo va bien y si hay algún tema, pues poder tomar ciertas partes de control, ¿no? No sé en detalle cómo funciona, pero algo de esto muchas veces hay por detrás. ¿Y cómo has vivido todos estos años? Pero claro, si tenemos que entrar en cada parte eso, pues cada uno que escuche a Silvia y escuche este episodio, que vaya a LinkedIn y que coja su perfil de LinkedIn y que vea todos los puntos que ha metido dentro del grupo BMW en los que ha trabajado, ¿no? Que son unos cuantos. Pero ¿cómo has vivido todos estos años dentro de una compañía como BMW? Y cómo has vivido toda esa fase de aprendizaje. Cuéntanos un poco en lo que puedas, pero cómo han sido esos cambios, si has cambiado mucho, si has evolucionado dentro de la compañía, que lógicamente sí, pero bueno, ¿cuáles son los hitos que tú creas que han sido o que te han marcado dentro de esa compañía? Y además teniendo en cuenta pues esto que decías tú también, ¿no? La fluctuación del sector de la automoción y toda la problemática que ha venido derivada pues de la aparición de la industria china, del vehículo eléctrico, de la obligatoriedad de ir hacia ese vehículo eléctrico que no sé si es lo mejor o no que hemos hecho. No tengo la capacidad para discernir si eso es bueno o no, ¿no? Seguramente que cuando alguien te obliga a hacer algo de una manera tan drástica, entiendo que no es bueno para ninguno y que igual no estamos preparados para ello tampoco. Que hay cosas que son buenas para todo el mundo. Hay cosas que son buenas para unos y hay otras cosas que son buenas para otros. Pero bueno, y ya ahora, porque eso es un tema del que se puede hablar mucho tiempo. Pues a ver, yo empecé entré en BMW en el 2007, después del proyecto, fin de carrera, pero el proyecto fin de carrera, ya te digo, no cuenta todavía como estudiante y no como fija de BMW. Y te decía antes que quería empezar en la Fórmula 1, o que mi plan era ir a la Fórmula 1, pues poco después de empezar yo, BMW dijo que Fórmula 1 bye bye. Yo, bueno, anda, pues nada, ya que estoy aquí voy a seguir. Bueno, ahora ha empezado Audi ahora, ¿no? Sí. Y nada, empecé pues haciendo de simulación pues de sistemas de regulación, también de seguridad, de estabilidad, el DSC, que lo llamamos, que es el EPS, que es de Volkswagen, de Mercedes y todos estos. Pues el DSC estaba yo en la parte de simulación, de desarrollo de funciones y todo eso. Fue mi primer puesto ahí en BMW. Y empecé muy joven, con 23 años, y me metí ahí en un mundo de hombres. Y siempre lo digo porque, claro, lógicamente yo estoy aquí, y aquí eran más hombres que mujeres, sí. Pero el mundo ahí en Alemania todavía
el porcentaje de mujeres ingenieras en Alemania es mucho menor que en España, ¿Sí? ¿no? Aunque parece que es un país más moderno, más tal, y no. Entonces, bueno, pues yo llamaba un poco la atención, española, jovencita y ingeniera metida ahí en el mundo. Había otra chica española también, Pilar, que fue como un poco mi mentor, ¿cómo se dice? Mentora. Mentora, gracias. Sí. Mi mentora y bueno, pues eso, mis primeras experiencias allí. Muy humilde, ¿no? En plan, yo estaba aprendiendo, miraba a mis compañeros y con ojos grandes decía, este es el que desarrolla el ABS de todos los BMWs, este es el que hace tal de todos los BMWs. Bueno, además que estás en una casa que es como, bueno, una de las mejores casas de automoción del mundo, ¿no? En aquella época, ¿no? Las mejores estaban en el vehículo alemán y el desarrollo. Y sigue siendo, Luisma. Bueno, no lo dudo. Desarrollo, innovación, tecnología. Gente y verte o pelearte no es la palabra, pero digamos compararte o compartir con esas personas que tienen muchos años de experiencia, un sector muy concreto, pues también da respeto, ¿no? Sí, totalmente. Entonces yo eso, pues con humildad y tal, pero fui cogiendo poco a poco también seguridad, porque dices tú, oye, pues es que ellos saben mucho, yo no sé nada y tal, pero después vas diciendo y vas haciendo y das pasitos y tal. Trabajaba mucho con MATLAB Simulink. Y te dejan hacer. Y me dejan hacer, y claro, y te vas ganando confianza y vas haciendo y vas viendo que oye, que lo que tú haces también tampoco está mal y eso, pues te vas ganando también respeto de los demás. Y bueno, pues así pasé los primeros 4 años, pues que fueron pues eso primero de base, de confianza en mi forma de trabajar, en mi reconocimiento también laboral. Mira, una cosa que me gustaría preguntarte, ¿cómo era la relación o cómo es? Porque la gente también ha evolucionado mucho todo lo que tiene que ver con recursos humanos, con la cultura de la compañía, con el talento, con la relación de esos equipos de personas con la posibilidad de crecer dentro de la compañía, de las carreras. ¿Cómo viviste, cómo era el trato también en ese ámbito con los responsables de equipo? Si dentro de la propia compañía había ese acompañamiento de recursos humanos o no sé cómo se puede denominar, o a la hora de acogerte y de acompañarte o de guiarte, o no, era algo más orgánico que tú vas haciendo y en función de que vas haciendo, el que está al lado tuyo o el que está por encima, digo, coño, esta moza está haciendo las cosas bien, es espabilada, vamos a meterla o vamos a darle esto, ¿no? Para que vaya probando a ver si también va cumpliendo etapas. Sí. Pues de recursos humanos menos o más adelante, ¿no? Al principio es mucho de tu superior, tu jefe en ese momento y pues a lo mejor los de los equipos de al lado, porque siempre trabajas con varios equipos juntos. Entonces esto te va mirando, pero yo siempre digo que al final y al principio eres tú. Tú eres la que, o sea, yo siempre fui la que voy diciendo quiero más, ¿no? Entonces al final son las dos cosas, lógicamente que ellos te vean y que tú también digas, oye, pues esto, tengas ideas y mires a la derecha y dices, oh, pues esto también tiene sentido, esto podríamos hacerlo de otra manera y tal. Entonces vas por los dos caminos, pues son los que te llevan. No funciona mucho el hacer un buen trabajo pero estar en tu esquinita y después de repente dicen vamos a sacar a Silvia de la esquinita y a ponerla en otro lado. Si tú no haces por ser vista o porque llega eso, tampoco no suele pasar, a no ser que tengas buenos contactos en la empresa, entonces sí que tienes más facilidades, ¿no? Vale, y vas ahí, pasan esos 4 años y digo, oye, pues, y como te digo, pues esta ingeniera de la escuela de Viesques, oye, pues sí que aquí en BMW pues me veo poco en potencial y quiero más responsabilidad y entonces, pues después de esos 4 años, pues tuve la primera responsabilidad de un proyecto del de tracción a las 4 ruedas, del DXT, y bueno, eso también, no es que eso te lo buscas tú, o sea, hay también dentro de BMW una bolsa interna de cambios de puestos, y después ellos también tienen que verte ahí, ¿no? Entonces son por las dos partes.
Y yo apliqué internamente y dije yo, creo, y ellos pues lógicamente preguntan a mi jefe, preguntan a tal, hay entrevistas y pues cogí mi primer puesto de responsabilidad de proyecto en eso, y nada, y eso lo hice también unos cuantos años, es la tracción a las 4 ruedas, el sistema inteligente que tenemos, que es el embrague regulable, vamos, Y nada, pues ahí eso, también una chica joven, ya te dije que allí pues, con muchos ingenieros. Ingenierones ahí. Sí, y nada, pues cogiendo confianza también y llegas, pues como siempre en el primer sitio, pues llegas humilde y miras a ver qué hay que hacer y yo siempre pienso, pues a lo mejor hice esto mal o qué es lo que tal o cómo lo puedo hacer mejor y tal y poco a poco vas diciendo y te digo, pues las ideas que tengo o tal, pues no son malas y la forma que tengo de llevar las cosas son buenas, está bien y tal, entonces vas cogiendo confianza y vas pues cada vez pues haciendo las cosas también mejor y enseñando más el potencial que tienes. Y cogiendo gente solvencia dentro de la compañía, ¿no? Sí. Para que sigas pudiendo aplicar a otros proyectos, otras iniciativas. ¿Alguna vez te han venido a buscar de la propia compañía y decir, oye, Silvia, te quiero aquí? Sí, eso sí. Eso ya te dije cuando un poco más adelante, ¿no? Uh-huh. Primero tú tienes el sacar, porque hay muchos trabajadores en BMW, es una empresa enorme. Sí. Entonces, primero tienes que destacar un poquito más tal, y después ya te van cogiendo y te van diciendo, oye, pues este trabajo, esto lo hiciste así, pues oye, aquí tenemos un proyecto con un problema, pues puedes ayudar en este proyecto, y después pues más adelante también para otros puestos para promocionar también. ¿Y cómo vas dando pasos dentro de BMW? ¿Qué otras cosas, o sea, qué otros hitos para ti fueron importantes dentro de esa trayectoria que tienes todavía dentro de la compañía? Pues mira, uno fue justo después de volver de la baja maternal por mi segunda niña, que fue uno de esos, o sea, yo empecé y a veces es complicado en Alemania porque ya te digo, no me repito por tercera vez, pero hay pocas mujeres, entonces el hecho de que una mujer se vaya de baja maternal pues es como después vuelve ¿Y qué? ¿Y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? ¿No? Y entonces tienes que primero que demostrar que bueno que tú sigues, que tienes la misma que de antes y que aunque tengas, pues en ese momento eran 2 hijas. Y perdona que te interrumpa, esa faceta de madre, ¿no? que lógicamente también penaliza, ¿no? Es decir, porque al final te penaliza como profesional. Es decir, muchas veces el hombre, pues siempre se ha dicho, o es así, es decir, tú tienes la posibilidad de escalar de una manera y a veces la mujer pues tiene más impedimentos, ni mucho menos porque sea menos capaz, sino porque quiere aspirar a una maternidad. El padre no está 9 meses embarazado, ni después tiene una baja X, bueno, ahora hay bajas paternales, pero no tiene que soportar 9 meses su bebé con todo lo que se supone, incluso a veces pues oye, problemas también de salud derivados del embarazo, ¿no? ¿Te has visto alguna vez o te has sentido que eso ha lastrado, o sea, ser mujer que te ha lastrado profesionalmente o que te ha penalizado profesionalmente? Al principio sí, pero te digo que cambió mucho. O sea, la empresa en aquella época, ya mi hija mayor tiene 13 años, de hace 13 años hasta ahora está cambiando rápidamente y ahora mismo pues esas situaciones que había antes, ahora mismo no las hay. Uh-huh. Lo que yo viví era pues eso, el tener que demostrar después de la maternidad que puedes trabajar, porque allí pues... se suponía que, oye, que tú tienes que vas a preocuparte, vas a priorizar primero siempre a tus hijos y entonces que no vas a estar allí para el trabajo y que a lo mejor pues no te puedes tener el puesto de responsabilidad que tenías antes. Y entonces es un poco yo lo que tienes que demostrar también. O sea, era otra vez el demostrar que yo siempre decía, oye, que yo me organizo, yo tengo hijos, pero mi marido está ahí y yo tal, y nosotros nos organizamos los dos. Tú no te preocupes, que yo cuando digo que vengo a trabajar. Uh-huh. No, entonces eso sí que fue fue lo que más noté. Y una vez que estás otra vez dentro, pues ya sigues con el ritmo de siempre. Y eso que decías, que después de llegar de la baja maternal de tu hija, ¿había ahí algo que...? Sí, pues empecé, pues me dieron un proyecto que yo no estaba contenta y tal, y pues eso, y después pues había un proyecto, pues hablando con mi jefe le dije, oye, que yo aquí con esto tal, y fue con lo que me decíamos antes de que te dicen, oye, pues vete a hacer esto tal,
Y había un proyecto que iba fatal, y salía en serie en año y medio, que es muy poco, y bueno, pues se arriesgaron y tal, y me pusieron allí. Y ese proyecto, primero me dieron una parte pequeñina y después me acabé como jefa del proyecto, y lo llevé a serie con el equipo, y llegó bien a serie y fue exitoso, y eso fue el que me facilitó, me dio la posibilidad de promocionar. De seguir promocionando. Pero cuando hablas de ese tipo, digo, por entender un poco el funcionamiento, ¿no? Dices, tú estás en un proyecto, esos proyectos como ese en el que aplicaste, hay unos cuantos dentro de la compañía. ¿Qué es llevar un proyecto a serie? Entiendo que es que tú estás trabajando en una línea X, me lo invento, puede ser lo que decías, en un ABS, una mejora en el ABS. Se está testando, se testa esa mejora en el ABS, pero lógicamente no se puede llevar a serie, que entiendo que es fabricación de un vehículo o de una línea de vehículos, hasta que no esté validado y realmente que funciona. Que tú puedes meter eso ahí, que no va a provocar ningún jaleo, ¿no? Entiendo que es algo así, ¿no? Sí, pero sí. Entonces, el componente, cuando hablo de componentes, o sea, este es una función, y en mi caso, cuando hablo de componentes, es con hardware. Entonces, depende, hay muchos componentes. Claro. Puede ser componente que solo sea hardware, o hay componentes que tienen hardware y software. Por ejemplo, las nuevas pantallones de los coches, ¿no? Por ejemplo. Tienen hardware y tienen software. El hardware es la pantalla en sí, el software es todo lo que tú puedes meterle, bien sea interno o bien sea externo, porque el otro día yo flipé también, yo no te voy a decir la marca de coche que tengo. Te pregunto después. No, es un Volkswagen. Quiere decir que el otro día podía actualizar hasta las luces del coche, las luces internas del coche. Tienen ya como hay como si fuera una Apple Store, una tienda en la que la gente lo que quieren o lo que queréis es que estemos ahí también y podamos implementar mejoras o personalizar la experiencia del conductor, sí, y que pagues también por ellas. Es decir, que tú puedes pagar una suscripción por tener X potencia, yo qué sé, me lo invento, X potencia en los baffles del vehículo y que sean personalizados para ti y que los colores o la interfaz sea también tuya, no de Silvia, sino de Luisma, ¿no? Por ahí, entiendo que por ahí van también muchas cosas ahora, ¿no? Sí, eso es el remoto, ¿no? La actualización remota, que depende del componente, o sea, de la función final, pues es pues para personalizar, o también pues por cuestiones también de regulaciones, para hacer actualizaciones sin tener que ir al taller, o cuestiones de calidad también, que se ve una mejora o tal, pues se puede igual que en el iPhone, o en el móvil que se tenga, vamos. Sí, en el móvil. ¿Y todo esto cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido toda esa evolución tan brutal en el ámbito de la tecnología, siendo ingeniera, estando ahí en el meollo, ¿no? ¿Cómo se vive todos estos cambios que después las compañías también, compañías tan grandes, tienen que implementar, tienen que adoptar? No es fácil a veces en estas corporaciones evolucionar, ¿no? O sea, no evolucionar, sino implementar tan rápido como el usuario puede demandar ciertas cosas, ¿no? Que al final, no sé si el usuario también somos un poco conformistas, y en función de o cómo vaya comportándose la competencia, también el otro aprieta más o menos, ¿no? En función de esas necesidades o de eso que quiera transmitir al mercado, ¿no? Sí. A ver, ahora mucha parte del desarrollo está dado por la regulación, ¿no? Desde que hubo el escándalo este de Volkswagen. Que no es por meter ahí el dedo en la llaga, ¿no? No es. Pero bueno, es público y notorio. Es público y notorio, y fue un antes y un después para la industria del automóvil y para forma de desarrollar coches y para forma de documentar todo hacia afuera. Y entonces eso sí que fue una marca, un punto importante. Y a partir de ahí, pues eso, es todo mucho más rígido. Entonces, somos muy poco flexibles y tenemos que demostrar muchísimo, y eso nos quita mucha flexibilidad y rapidez. Yo trabajé un tiempo también en el dispositivo, en el control del motor de combustión, y responsabilizaba el aparato y el aparato, es que ya no sé hablar ni castellano. Como me escuche mi madre. El controlador, la ECU, y eso. Entonces eso nos hace lentos, nos hace caros, nos hace
burocráticos totalmente. Y eso continúa así. Y bueno, y del resto de las innovaciones, lo que fue subiendo pues en paralelo fue todo el tema de la electrificación, de la hibridación primero, después electrificación, y bueno, y diferentes tipos de tecnologías que compiten en el mercado. Y ya te digo, mucho es cosas que hay que hacer. O sea, es poco, no es mucho. Nosotros intentamos siempre tener al cliente en foco, pero muchas de las cosas no es por el cliente, es porque tenemos que hacerlo. Y tienes que tener una flota con un CO2, unas emisiones determinadas, y entonces tienes que mirar cómo lo haces. Y entonces tenemos que vender coches eléctricos, da igual si los clientes lo quieren o no, porque es lo que hay que hacer, sí. Y después la opinión es otra cosa, porque a mí me parece que es un paso que hay que dar y todo eso, ¿no? Pero bueno, que hay muchas que no todo es en función al cliente, sino en función a las regulaciones que haya y ahora mismo, o sea, después de todos estos años y de poder promocionarte, ¿en qué estás trabajando? ¿O en qué área estás trabajando? Sí. ¿Que nos puedas contar? Pues mira, me preguntabas antes por qué estaba tanto tiempo en BMW, ¿no? Y pues porque en BMW es bueno, una empresa así tan grande, pues seguro que hay otras, pero bueno, puedes hacer de todo, ¿no? Y entonces yo soy una persona que me gusta cambiar, y sí que tuve mis fases de decir, oye, pues es BMW la empresa donde quieres estar toda tu vida. Pues es que BMW siempre me dio nuevos retos, ¿no? Nuevos retos y nuevas áreas y formas de aprender, ¿no? Entonces yo te dije, había estado en la parte de desarrollo de motores de combustión, y poco después, o sea, bueno, un par de años después, pues me dicen, oye, que vamos a hacer aquí el departamento de carga de vehículos eléctricos y tal. ¿Quieres coger aquí un equipo que estamos buscando a alguien que tal? Y me metí de combustión directamente. Y mañana estaba desarrollando el equipo de carga, o sea, la cadena de carga de los equipos de los vehículos eléctricos. Y entonces, bueno, pues ahora mismo sigo ahí. O sea, no sigo en esa. Ahora no estoy en el de cargas, pues de ahí cambias a bueno, tuve otra responsabilidad entre medias, y ahora me dedico o responsabilizo el testeado de las baterías de todos los vehículos eléctricos de BMW y de todas las también de los componentes de carga y de toda la parte eléctrica, vamos, no el motor eléctrico, pero en este caso del componente de la batería. Sí. Y que también ha cambiado mucho eso, ¿no? Está cambiando, sí. Sí. Porque la gente, a ver, yo no lo mismo, no tengo ni idea, ¿no? Pero me imagino que no es lo mismo la batería de hace 5 años que la batería de ahora, que la batería que venga o en la que ya estéis trabajando con los no me sale la palabra, con los proveedores en estos momentos, ¿no? Es decir, que todo esto evoluciona también mucho. No sé cómo como trabajadora o como profesional ¿estás sintiendo también esa presión que hay por parte de la regulación con todo el tema del vehículo eléctrico, la situación en la que se encuentran las compañías de automoción, toda esta llegada de los vehículos chinos? Sí. O sea, ¿vivís internamente también esa presión como trabajadora? Ahora tú, lógicamente, ya sientes esa marca ya es tuya, es una marca que llevas grabada a fuego, ¿no? Porque la has vivido desde hace muchos años y entiendo que la sentirás como tuya. Pero no sé si como trabajadora toda esta vorágine que también hay, tecnología, regulación, nuevos competidores, el mercado que te lleva hacia un sitio, ¿cómo te sientes en ese tutum revolutum que hay ahora en esa industria? Pues es un momento en el que están cambiando. En alemán se llama Durchbruch, es que ya no, pero bueno, tienes un montón de requerimientos, muchos contrarios, y tienes que mirar a ver cómo cumplirlos. Y la solución, como te dije antes, hay varias soluciones, no hay una solución para todo el mundo, ¿no? Nosotros queremos comprar, nosotros y otras empresas se quieren vender productos en el mundo entero, y tienes que seguramente pues adaptarte a las diferentes partes del mundo. Que no es fácil. Y entonces no es lo mismo vender un coche en China
porque los chinos quieren cosas diferentes y venden y compran coches a precios diferentes porque tienen también otros costes allí que hacerlo en Estados Unidos, que hacerlo en Europa. Y eso es ahora mismo uno de los retos que tenemos. Y otro es también, pues lógicamente, la regulación, dijimos antes, que es importante, pero también la competencia es importante. Entonces tenemos que mirar siempre qué competencia hay y cómo es de rápida la competencia ahora mismo, ¿no? No solamente en tema de costes, sino también en tema de rapidez. Y entonces hay mucho que aprender, hay mucho que nos diferencia, hay mucho que se hace bien, y como en la vida, pues hay que reflexionar siempre qué es lo que haces bien y dónde puedes mejorar y qué es lo que quieres seguir haciendo, cómo lo haces, porque tiene sentido, y en qué otros y qué otros aspectos son mejorables y hay que mejorar. Oye, algo que también está llegando con mucha velocidad y que es lo gente tanto a título particular personal como a título de negocio es todo el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Lógicamente las compañías, hay muchas compañías que no utilizan la inteligencia artificial de repente porque llega ChatGPT o llega OpenAI y empieza a introducirse en nuestras vidas, ¿no? Como lo hizo el móvil hace ya unos cuantos años, el móvil inteligente o los teléfonos inteligentes. Pero ¿cómo estás viviendo tú a título particular? No tienes por qué vinculármelo a la empresa, ¿no? Pero sino como ingeniera, como profesional, como madre y como persona, ¿cómo estás viviendo toda esta irrupción de las herramientas de inteligencia artificial generativa ahora también a nivel de programación, todas estas oportunidades que están surgiendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Te interesa, no te interesa? ¿Lo utilizas, no utilizas? ¿Te acercas, no te acercas? Lo utilizo y me parece una oportunidad personalmente, o sea, de forma particular y también para todas las empresas. Con mis hijas soy un poco con cuidado, tengo un poco de cuidado. La pequeña todavía tiene 10 años, la mayor ya tiene móvil y siempre, bueno, ya empieza a decir, oye, me voy a mirar en ChatGPT o el que sea, tal. Y bueno, pues es siempre también hay la decisión entre no quiero que entienda las cosas, que utilice el potencial que tienen las nuevas posibilidades, pero por otra parte, pues hacerlo de forma complementaria y no solo eso, ¿no? Entonces ayudar, ¿no? Ayudar, en ese camino, acompañar. O sea, yo lo hago también con la gente. Yo soy un friki, o sea, soy un early adopter de todo, ¿no? Yo todo lo que sale ahí voy. Después seguramente que no le saco el mayor partido que le podría sacar, pero por lo menos soy un tester, ¿no? Para todo eso. Y cuando, hombre, ahora aquí en España, bueno, en España y en otros países está queriendo prohibir el uso de acceso a móviles a menores de 16 años. Yo no veo mal, o sea, no sé si móviles o redes sociales, bueno, no recuerdo ahora cuáles exactamente, pero creo que igual son redes sociales a menores de 16 años. Sí, redes sociales, sí. Lógicamente, yo creo que todos sabemos y todos hemos visto cómo ha evolucionado la tendencia de enganche a ciertas plataformas, bien sea Instagram, bien sea TikTok, bien sea antes Facebook, cualquiera, ¿no? Esa parte de enganche que tienes y que seguramente a veces los adultos no somos los mejores ejemplos para los más pequeños, porque también estamos muchas veces más pendientes de los móviles que de otras conversaciones interesantes que podríamos tener en torno a la mesa, en este caso familiar, ¿no? Pero ante esa prohibición, ¿eres más de prohibir o de acompañar y aconsejar y también estar la gente? Porque, a ver, como padres que somos, tú y yo en este caso, yo me preocupo por las cosas, ¿no? Intento preocuparme por la educación de mi hija, en este caso solamente tengo una, y de aconsejarla y de estar pendiente de lo que está haciendo. Hay veces que los padres no están tan pendientes de los hijos en este caso, ¿no? Pero ¿eres más de acompañar que de prohibir o...? Las dos. Yo soy más de acompañar, de prohibir, pero hay veces que también prohíbo. Y, por ejemplo, en el móvil, en el móvil acompaño, pero también prohíbo. Hay aplicaciones que no quiero que tengan, ¿no? Entonces, ahí soy tajante y lo digo porque tenemos ahora conversaciones y muchas discusiones en casa. Yo no sé si en España, pero hay Snapchat o Snapchat.
pues no quiero que lo tenga mi hija y entonces una discusión, ¿no? Ya lo quiere tal, pero entonces ahí prohíbo, en algún momento, pues lógicamente lo dejaré, pero de momento no. Y entonces hasta ahí la acompaño, porque la acompaño pues con otros, con el móvil y con el funcionamiento, y hasta que en un momento pues la vea preparada para poder tener las aplicaciones como cuando sea mayor de todas las que tenga acceso, ¿no? La verdad que es un tema complicado. O sea, es un tema complicado porque al final se encuentran también con sus amigas, sus amigos. Sí. Lo tengo, no lo tengo. Mamá, es que, ¿no? Esa presión. Totalmente, sí. Lo tiene, o ella lo tiene, ¿por qué yo no lo tengo? Pero también es verdad que a veces el tener... Yo siempre intento utilizar esa expresión de Marta, vas a tener tiempo a todo, ¿no? O sea, vas a tener tiempo a todo lo que te puedas imaginar, lo vas a tener. Y no porque empieces ahora... vas a ser ni mejor ni peor que tu compañera. Lógicamente, desde la posición paterna es muy fácil decir esto. Lógicamente, desde su posición adolescente, pues dice, papá... Totalmente. Pero mira, el otro día estábamos en el coche y estaba, no sé por qué están ellos atrás, y estaba diciéndole a una a la otra, oye, si fueras madre, ¿cuánto móvil le dejarías a tu hijo? ¿Y cuánto tiempo de esto y tal? Y bueno, pues tampoco les dejarían tanto, o sea... Entonces, cuando ellas, aunque discutan, y es lo mismo, pues cuando cambias la perspectiva, pues ellos entienden por qué lo haces, pero lógicamente cuando quieren hablar con sus amigos y todo el mundo tiene esa aplicación y ella la quiere tener también y tal, pues discuten, ¿no? Y después, pues dentro de 2 años o cuánto tal, pues dirá, pues mira, es que sí, es verdad, tiene sentido que pues a lo mejor de haberla tenido un poco más tarde, lo que sea, pero en el momento pues es una discusión eterna, sí. Pues bueno, seguiremos discutiendo durante unos años. Tú tienes 2, con lo cual todavía te queda... Me queda más. Te va a quedar más. Yo voy pasando etapas que todavía nos quedan. Sobre todo nuevas aplicaciones que van a salir y que tú tienes que primero informarte, sí, porque tienes que argumentar y tienes que informarte de las aplicaciones, y tú, aunque no las hayas utilizado nunca o las vayas a utilizar nunca. Sí, testarlas, lógicamente. Por eso te decía que ahí yo, por ejemplo, esa inquietud, esa curiosidad, lógicamente después cuando ella... Yo soy muchas veces el que le enseña ciertas cosas, ¿no? Cuando llegaron todas estas herramientas de ella, fui yo el que... Marta, no sé si has visto esto, mira, ahora Google ha sacado esto que es interesante para estudiar, ¿no? Yo qué sé, Notebook LM, que es no sé si lo has utilizado, pero es una herramienta que funciona muy bien para ciertas cosas, pero por lo menos yo siempre digo, pero no te confíes en que esto es la panacea, porque esas herramientas se pueden confundir, las fuentes de información pueden ser no correctas, evalúa y verifica que eso que te están trasladando sea correcto, verifica las fuentes de las que beben esas IAs para decirte ciertas cosas que ahora quedan reflejadas, ¿no? Las URLs de autoridad, si son más o menos conocidas, bueno, porque al final coger la información es muy fácil cogerla, pero evaluar de dónde viene, pues no tanto, ¿no? Pero yo creo que ahí, bueno, somos acompañantes, ¿no? Intentaremos acompañar lo mejor posible. Oye, Silvia, muchas gracias, porque llevamos 1 hora y pico, ¿eh? El tiempo pasa. El tiempo pasa. Cuando uno habla de lo que le gusta y de lo que vive, siempre ocurre esto, ¿no? Que la gente se siente cómoda y bueno, pues a contar algo que es lo que vive es más fácil que hablar, yo creo que de otros, ¿no? Si tienes que hablar de otros, seguramente a veces te da más pereza, pero muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por visitarnos hoy en Gijón, aprovechando que estás aquí pasando unos días. Encantada. Que en Alemania me decías que es festivo para los peques, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen ¿qué es, ciertos periodos de tiempo? Tienen 1 semana ahora de vacaciones. Ajá. ¿Porque en Navidad otra semana? Siempre, cada 6 semanas más o menos. Hay 1 semana. Hay 1 semana o 2, depende de la época del año, sí. Vale. Pues lo dicho, muchas gracias. Espero que sigas progresando en esa marca que te acompañó y que te acogió desde Gijón en Alemania. No sé si llegarás a trabajar en la Fórmula 1, nunca se sabe, eres muy joven todavía para poder hacerlo, ¿no? Yo siempre soy de la opinión de que al final, si no picas a la puerta o no lo intentas, pues igual te quedas con esa duda. Igual dentro de 2 años BMW vuelve a la Fórmula 1, ¿no? Nunca se sabe. Y tampoco sé
si ese otro sueño que es emprender, ¿no? Arrancar un proyecto propio, pues lo podrás hacer. Ojalá que sí, que lo puedas hacer. Quizás cuando las crías, las peques, tengan su vida un poco más encauzada o empiecen a estudiar, bueno, no sé, hay momentos en la vida en que también se pueden prestar a esas cosas que uno quiere hacer, ¿no? Que tiene como sueño, como meta también de vida. Así que nos vemos en el camino, Silvia. Muy bien, Luisma. Pues yo, muchas gracias por la invitación y nada, aunque no trabaje en la Fórmula 1, que nunca se sabe, estoy feliz, o sea que muy contenta del camino y a seguir. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros y lo que sea, pues que bienvenido sea, ¿no? Pues eso. Muchas gracias, Luisma. Muchas gracias.